efectivamente suman las irregularidades. Respecto a la construcción de la que están hablando ustedes, aparentemente la administración de Cárdenas se pasó por alto no solamente los precios de mercado de materiales de construcción y mano de obra, sino también la propia ley del FONACIDE. Desde el Ministerio de Educación aseguran que dicha edificación no tenía permiso, porque precisamente eso, la normativa prohíbe edificar cualquier tipo o levantar cualquier tipo de construcción que no beneficie a los alumnos. En el siguiente informe todos los detalles. Esta es la supervisión administrativa de la zona de Lambaré. Parte de la construcción fue terminada con dinero proveniente del FONACIDE en el 2013. Se encuentra en el mismo predio de la Escuela República del Ecuador, donde las necesidades son varias y pese a solicitar inversión, lo más cercano a los deseos de los alumnos y profesores fue esta construcción, pero que no beneficia a la comunidad educativa. La directora de la mencionada escuela sospecha de una sobrefacturación. Lastimosamente que se mal utilizó los recursos, yo puedo decir que se mal utilizó, no soy arquitecta, no soy ingeniera tampoco, pero la lógica, por la dimensión de la obra, no debería decir lo que dice ahí en su entrada, porque hay un tablero ahí en su entrada que dice casi alcanza los 300 millones. En la supervisión el responsable no se encontraba. Vicente Acosta, el supervisor procesado por el derrumbe de un techo, estaba declarando. El hombre en la actualidad está en la mira del Ministerio Público, pero además, según la sospecha de la comunidad educativa de Lambaré, siempre estuvo ligado al entorno político de Roberto Cárdenas. ¿Hay cuestiones políticas acá, directora? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A nivel político, si estás con el grupo, más rápido te liberal. Eso ya te dice todo. Pero entre todas las irregularidades, desde el MEC confirmaron una más. La construcción de la supervisión no se ajusta a la ley del FONACIDE. La norma es bien clara, es para la construcción, refacción de instituciones educativas, no para oficinas administrativas. Además de esto, tampoco contaba con la venia de la cartera educativa, pese a que la Municipalidad de Lambaré insistió en varias oportunidades. Y el Ministerio de Educación no aprobó esa obra, hubo una solicitud para que posteriormente a la construcción se apruebe, hizo esa solicitud la municipalidad y bueno, como hay un impedimento legal, eso quedó sin tener una aprobación oficialmente del MEC. Actualmente la información sobre las supuestas irregularidades se encuentra en manos de la Contraloría, ya que desde el MEC, según dicen, nada más hay por hacer. Y mientras suman precisamente estas irregularidades y van saltando a la luz pública, siguen al mismo tiempo las necesidades de las instituciones educativas, especialmente del sector público. Y en este caso, la necesidad específica del Colegio República del Ecuador, que sigue pendiente precisamente su pedido en dicha supervisión a través de microplanificación, la construcción del comedor para los cientos de niños que asisten diariamente en dicha institución. De mi parte es todo, regresamos hasta ustedes.